Continuando con las cápsulas informativas, vamos a ver ahora la pensión por discapacidad. Acuérdense que en la cápsula anterior vimos que el seguro de discapacidad y sobrevivencia es un solo seguro, es lo que llamamos el seguro de vida. Es un 0.95% de nuestro salario que se aporta ¿para qué? Para cubrirnos ante la contingencia de la discapacidad o en el peor de los casos el fallecimiento. Nos vamos a enfocar ahora en la discapacidad y en una siguiente cápsula vamos a ver el seguro de sobrevivencia. Ahora bien, ¿qué es la pensión por discapacidad? Es el monto de pensión mensual que paga ya sea o la compañía de seguro que contrata la AFP en el caso de que el afiliado esté en el sistema de capitalización individual, o el Ministerio de Hacienda en el caso de que el afiliado se encuentre en el sistema de reparto por la ocurrencia de un siniestro que da el origen a la discapacidad. Entonces, para estos fines existe en el caso de las AFP un contrato, que es lo que llamamos el contrato póliza, que se firma entre la compañía de seguro que selecciona la administradora de fondos de pensiones y la propia administradora de pensiones. En el sistema de reparto es diferente. Fíjense que no hay una compañía de seguro, ¿entiende? Lo que es esta administración es como si fuera un híbrido entre lo que es una compañía de seguro y una AFP, porque incluso hay funciones, ¿entiende?, que son similares tanto para las compañías de seguro como para la AFP y de las AFP para el Ministerio de Hacienda. O sea que funge como si fuera compañía de seguros y administradora de fondos de pensiones. Pero vamos a ver básicamente cuáles son los requisitos y qué es lo que se requiere para poder acceder a una pensión por discapacidad, más allá de que el trámite se haga a través de una entidad o de otra, o de que lo otorgue una compañía de seguro o el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué lo estamos viendo de manera conjunta, tanto reparto como capitalización? Porque el sistema del seguro de discapacidad y sobrevivencia opera similar para ambos sistemas. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos? Primero es estar cubierto por el seguro de discapacidad y sobrevivencia. Fíjense que como yo estoy cubierto siempre y cuando mi empleador haga el pago de esos aportes previsionales. Los aportes previsionales se hacen de manera conjunta, no es que yo pueda pagar el seguro de discapacidad y no pagar el seguro de vejez. Entonces, es importante que el empleador realice los pagos, incluso más allá de que a mí me descuenten de mi salario los aportes previsionales, yo como trabajador no soy el que realizo el pago, es el empleador que realiza el pago. Entonces, algo muy importante es que el trabajador se tiene que encontrar al día con el pago de la prima, o sea, ese empleador tiene que realizar el pago de la prima. Tiene que sufrir una enfermedad o una lesión crónica que reduzca la capacidad productiva en al menos un 50%. Si esa reducción de la capacidad productiva se encuentra entre un 50 y 66.67%, entonces es una discapacidad parcial. Y más allá del 66.67% es una discapacidad total. ¿Y por qué la diferencia es importante? ¿Por qué? Porque la prestación económica que se otorga va a variar en función de si la persona tiene una discapacidad total o una discapacidad parcial. Otro de los requisitos es agotar el derecho a las prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgo del trabajo. Fíjense que no es tan sencillo como que tengo un dolor de la espalda, tengo una hernia discal, déjame ir a pedir una pensión por discapacidad. No, ustedes saben que se otorgan un periodo de 26 semanas, o sea, el derecho que uno como trabajador tiene a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgo del trabajo. Entonces, uno tiene que haber agotado ese periodo. No quiere decir que yo hoy me enfermé y voy mañana a solicitar una pensión, no. Tiene que haber una evidencia de que ya hace por lo menos, puede ser que yo no agote el beneficio, la prestación que se da, entiende, que está contemplada a nivel del sistema, pero que por lo menos yo tenga un periodo de tiempo
que me encuentre discapacitado. ¿Por qué? Porque lo que se determina es una discapacidad permanente. O sea que yo real y efectivamente estoy discapacitado y de manera permanente. O sea que eso no se vaya a revertir. Puede ser que yo tenga una condición de salud que me discapacite en un momento, pero no quiere decir que me discapacitó de manera definitiva. Por ejemplo, una persona puede tener un accidente, que es sometido a una operación, tuvo una fractura en el fémur, tiene una fractura en el brazo, pero no quiere decir que se va a quedar sin brazo, no quiere decir que se va a quedar coja. Entonces hay que esperar un periodo de tiempo, algo que se evidencie que real y efectivamente esa discapacidad que tiene la persona es una discapacidad permanente. Y no es simplemente con un certificado médico, se requiere un dictamen que lo emite la Comisión Médica Regional o la Comisión Médica Nacional, que son instancias creadas por la propia ley para evaluar y calificar el grado de discapacidad de la persona. Ese dictamen que emite esa comisión debe de ser certificado. Ese grado de discapacidad que determine esa comisión es certificado por la Comisión Técnica de Discapacidad, que es una comisión también creada por la propia ley, que la preside el Superintendente de Pensiones y donde hay miembros de 9 instancias que representan tanto a los trabajadores como a los empleadores. Ahora bien, ¿cómo funciona el seguro? Como yo le dije, entiende, se hace el aporte y lo importante es que ese aporte llegue a la compañía de seguro, porque si no llega, no se tiene la cobertura y no se otorga la pensión. ¿Y cuál es la pensión que se otorga? Es una renta temporal, es hasta los 65 años para el caso de capitalización individual, o sea que una persona se discapacita a los 18, por ejemplo, y va a recibir esa pensión hasta los 65 años. Y ahora con la nueva ley 1320 se establece que esa pensión por discapacidad es definitiva para los afiliados al sistema de reparto. Antes era hasta los 65 años para ambos sistemas, pero ahora es vitalicia para los afiliados en el sistema de reparto. El monto de la pensión va a variar porque va a ser en función del promedio del salario indexado de los últimos 3 años contados hacia atrás hasta el momento de la fecha del siniestro. Entonces, vamos a suponer que una persona se siniestra, cuando se evalúa y se califica por las comisiones médicas determinaron que la fecha de siniestro es el 1 de enero del 2020, entonces se cuentan los salarios que fueron desde el 1 de enero del 2017 hasta diciembre del 2019. El promedio de esos salarios, puede ser que en ese promedio haya 36 salarios, como solo hayan habido 24 salarios o 12 salarios. Es el promedio del salario devengado de los 3 años. Ahora, ¿a partir de cuándo se tiene el derecho a la pensión? Primero, esto es sumamente importante porque el derecho se tiene a partir de la fecha de siniestro. Como en el caso que puse, si una persona tiene una fecha de siniestro el 1 de enero del 2020 y hoy es que me evalúan y me hacen el dictamen, entonces determina que esa es mi fecha de siniestro, a mí el pago se me tiene que realizar a partir del 1 de enero del 2020. Entonces esta fecha es sumamente importante porque determina no solo la cobertura de que yo tenga pago de prima en este periodo, sino también que me va a determinar el momento a partir del cual se me va a otorgar el pago, y ese pago es retroactivo. O sea que si la pensión es de 20,000 pesos y me van a pagar el 30 de junio, entonces me tienen que pagar un monto retroactivo de 6 meses de pensiones, y así de la manera subsiguiente, los periodos subsiguientes se me van a otorgar la pensión de manera mensual. ¿Qué pasa? Fíjense que la pensión por discapacidad es compatible con el trabajo remunerado. Entonces, es por esto que tanto las compañías de seguro como el Ministerio de Hacienda fungen como agentes de retención. ¿Agentes de retención de qué? De esos aportes previsionales. Yo como discapacitado sigo haciendo los aportes previsionales para poder acceder cuando llegue a la edad de jubilación, a la jubilación o a la pensión por vejez. Entonces, en ese sentido, tanto el Ministerio de Hacienda como compañías de seguro fungen como agentes de retención. Las compañías de seguro son contratadas a elección de las administradoras de fondos de pensión, o sea que esa decisión la toman ellos, y cuando yo me afilio a una AFP, yo le otorgo, digamos, a esa AFP
el derecho a que sea ella quien contrate la compañía de seguro. Como mencioné en una de las cápsulas anteriores, la TCS transfiere o dispersa ese monto del 0.95% a la administradora de fondos de pensiones, quien le transfiere a su vez a la compañía de seguro. Y la cobertura se tiene a partir del primer momento en que se hace el pago a la seguridad social. Aquí aclaro porque esto se presta para confusión. Vamos a pensar una persona que empieza a cotizar empieza en un trabajo el 1 de enero, los aportes previsionales se hacen al mes siguiente. Pero si una persona se siniestra el 15 de enero, no tiene cobertura, sino que la cobertura se inicia a partir del primer pago. ¿Por qué? Porque ya el 15 de enero todavía no se ha realizado el pago a la seguridad social. O sea, el pago de la prima del seguro es un pago pre. O sea, si bien yo lo hago después de haber trabajado, yo lo hago para tener cobertura al mes siguiente. Si lo hago los primeros días de febrero, entonces tengo cobertura durante el mes de febrero, pero no tengo cobertura durante el mes de enero. Ahora bien, ¿quién establece las prerrogativas de esas cláusulas, de ese contrato que existe entre las AFP y las compañías de seguro? Es el Consejo Nacional de Seguridad Social. Establece las prerrogativas que van a primar en ese contrato entre ambas partes, ¿entiende? Incluso operan exclusiones, se determina la forma de funcionamiento, el porqué de esas exclusiones, cuáles son esas exclusiones, cuáles son los requisitos para poder acceder al beneficio. Con el caso de reparto, si bien no hay un contrato, porque como dije es una especie de híbrido, lo que ha surgido es que el consejo directivo de lo que es o de lo que era el autoseguro del IDCS, que fue la instancia que creó la ley 8701 para administrar el riesgo de discapacidad y sobrevivencia de los afiliados al sistema de reparto, ellos en su momento acogieron las prerrogativas del contrato póliza y la aplicaron al seguro de discapacidad de los afiliados al régimen de reparto. Ahora con la ley 1320, que este autoseguro pasa al Ministerio de Hacienda, siguen operando con las mismas prerrogativas que ellos habían asumido. Ahora vamos a ver un ejercicio para que ustedes tengan una idea de cuáles son las condiciones que tienen que darse para acceder a la pensión por discapacidad, porque como dije, no es simplemente que tenga una hernia o que quede cojo y ya me van a dar la pensión. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a suponer un Juan Pérez que es evaluado por las comisiones médicas, hace su trámite de solicitud a través de la AFP o el Ministerio de Hacienda, es evaluado por las comisiones médicas y resulta que las comisiones médicas dictaminan que la fecha de siniestro de Juan Pérez es el 1 de marzo del 2019 y que el resultado de su reducción de la capacidad productiva o su grado de discapacidad es 57.85% y obviamente la discapacidad es de origen común, porque aquí estamos viendo discapacidad de origen común o no profesional. Las pensiones de riesgos laborales son pagadas por la ARL, la administradora de riesgos laborales, y Sarril es quien lo supervisa, pero aquí solo vemos las pensiones de origen común. En el caso de Juan Pérez, nos encontramos que la historia laboral de él indica que él tenía un salario promedio cotizado de los últimos 36 meses de 39.700 pesos, pero los 36 meses contados hacia atrás del 1 de marzo del año 2019. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Determinar cuál es el monto de pensión, cuál es la fecha de finalización, tomando en consideración que el trabajador está protegido por el sistema de reparto, y cuál es el monto retroactivo que se le va a pagar, asumiendo que el pago se va a realizar el 30 de junio del año 2020. Bueno, siguiendo con el ejemplo, tenemos que si tenemos que el promedio del salario cotizado indexado es de 39.700 pesos y su discapacidad por el grado que alcanzó es una discapacidad parcial, el porcentaje que se le otorga es el 30% de ese promedio salarial, lo cual arroja una pensión de 11.910 pesos. Ahora, ¿cuándo termina esa pensión? Como es
un afiliado al sistema de reparto, esta pensión es de carácter vitalicio. O sea, esta pensión va a durar mientras vida tenga Juan Pérez. Y el monto retroactivo a pagar, fíjense que por eso yo le decía que la fecha de siniestro es importante. Vimos que la fecha de siniestro era el 1 de marzo del 2019, entonces yo tengo que pagarle, aunque es en el junio que estoy realizando el pago, todos los meses que van desde el 1 de marzo del 2019 hasta el 30 de junio del 2020. Estamos hablando de 36 meses, lo cual asciende a 190.560. Pero también se paga el salario de Navidad o la proporción. Ustedes saben que el salario de Navidad se paga en diciembre. Entonces, en este monto retroactivo lo que se hace es que como ya el diciembre del año 2019 pasó, yo tengo que calcular cuál es la proporción que le corresponde de los meses de marzo 2019 a diciembre 2019. En este caso arroja un resultado de 9.925 pesos. Y adicionándole los 190.560, el monto retroactivo es de 200.485 y que se le da al momento de hacerle ese primer pago, y de manera subsiguiente se le va a otorgar la pensión de 11.910. Debo hacer la salvedad de que estas pensiones se indexan, o sea, en 2 años contados a partir del 1 de marzo del 2019, o sea, en el 1 de marzo del 2021, a Juan Pérez se le va a ajustar la pensión por la variación que haya tenido el índice de precio al consumidor, que es publicado por el Banco Central. Ahora bien, un caso similar, vamos a suponer el mismo caso que planteamos, pero ¿qué pasa si el afiliado se encuentra protegido por el sistema de capitalización individual? La solución es la misma, el monto de la pensión es la misma, el monto retroactivo es lo mismo. La única diferencia es que a este trabajador, a Juan Pérez, si está afiliado en capitalización individual, se le va a dar otorgar la pensión hasta que cumpla los 65 años. Ya a partir de los 65 años se entiende que la persona que ha hecho sus aportes puede acceder a la jubilación, y Juan Pérez va a acceder a la jubilación o pensiones por vejez. Bueno, hasta aquí hemos visto las pensiones por discapacidad. Si bien hemos dicho que este 0.95%, que es el que te protege tanto para discapacidad y sobrevivencia, sí quisimos separarlo y dividir lo que es la pensión por discapacidad y la pensión por sobrevivencia, que la veremos en una próxima cápsula informativa.